Bien, buenas tardes, Buenas tardes a todos para seguir con la última fase de las quintas jornadas de historia en Viña del Mar, organizadas por el Archivo Histórico Patrimonial de la Municipalidad de Viña del Mar. En esta tarde de hoy nos acompaña Felipe Orellana Pérez, es licenciado en Historia con mención en Ciencia Política por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, estudiante de Magíster en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, quien nos trae el tema La Guardia Nacional en Valparaíso durante la primera mitad del siglo XIX, entre la defensa externa y la construcción de la ciudadanía. Dejamos con ustedes entonces a Felipe con su ponencia. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. La ponencia que les voy a presentar se enmarca dentro de una investigación más amplia desarrollada en el Seminario Estado y Ciudadanía, impartido por el profesor Juan Cáceres en el programa de Magíster de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, cuyo objetivo es identificar y analizar cuál fue el papel que le correspondió a la Guardia Nacional o Cívica en el proceso de construcción de la ciudadanía en Chile durante el siglo XIX. Ahora bien, la institución de la Guardia Nacional fue durante el siglo XIX común a la mayor parte de Latinoamérica, tanto como una respuesta a las necesidades de seguridad externa de las nuevas repúblicas, como una herramienta diseñada para encauzar a la población en un conjunto de valores cívicos y morales que las élites consideraron en su momento como deseables. Los problemas de defensa en las primeras décadas de la independencia tienen que ver con tres factores principalmente. Primero, la frontera indígena, sobre todo en el caso de Argentina y Chile. En segundo lugar, las incursiones que la antigua metrópoli podía y realizaba de hecho en el territorio de las nuevas repúblicas. Y por último, los nuevos conflictos con sus vecinos, los cuales se hacían cada vez más reales a medida que la emoción, la excitación de la independencia se iba enfriando. Pues bien, es posible establecer una relación directa de estas instituciones con las milicias borbónicas coloniales. Sin embargo, es en el periodo comprendido entre 1763 y 1842 en que éstas adquieren la identidad que mantuvieron durante casi todo el siglo XIX. Las tres principales fuentes de influencia para la organización de estas guardias nacionales o milicias o cuerpos cívicos, como se los quiera llamar, fueron la Orden Real de La Habana, decretada el 16 de marzo de 1763, que reforma a las milicias en América y les da la forma de estas milicias disciplinadas, como se llamaron. En segundo lugar, la influencia de la organización del sistema de leva en masa diseñado por Napoleón Bonaparte en Europa. Y en tercer lugar, la Revolución Armada de Prusia, que surgió como respuesta precisamente a la invasión napoleónica de las tierras del antiguo Imperio Romano-Germano. Uno de los fundamentos de los tres elementos anteriores es la apelación al patriotismo, la defensa que se considera de aquello que forma parte de una identidad política, social, cultural y territorial. No obstante, esto solo es posible cuando se puede efectivamente apelar a una nación que se defendía, justamente aquella que estaba siendo diseñada y construida en Chile durante la primera mitad del siglo XIX. Esta nación, que es la opinión corriente de los historiadores actuales, no existía antes del Estado. El Estado chileno surge en 1818 propiamente tal, y a medida que este Estado se fortalece, se construye una nación. Nación y nacionalismo, como fenómenos propios del siglo XIX, por lo menos en Latinoamérica, surgen después del Estado. Teniendo eso en mente, analizaremos la situación de la Guardia Nacional en Valparaíso, específicamente, entre 1825 y 1842. En marzo de 1825, Luis de la Cruz Goyeneche elaboró desde la Comandancia General de Armas una relación de todos los cuerpos de milicia existentes en la República, ya fuesen de infantería, caballería o artillería. Sin embargo, era tan incompleta que ni siquiera contaba con los datos de la provincia de Concepción, porque no quisieron entregarlo, y los datos que sí tenía eran sumamente parciales. Respecto al Valparaíso, lo único que dice es que existe una brigada de artillería de milicias, sin entregar mayor detalle de su composición, número de integrantes, armamento, etc. Ahora bien, ese mismo año, una carta del 23 de septiembre, el cónsul británico en Valparaíso, Christopher Nugent, comunicaba a George Canning, ministro de las Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, que a pesar de la voluntad del Imperio Británico por reconocer al Estado de Chile, este no contaba con la estabilidad política que los demás países de Latinoamérica sí contaban en su juicio, lo que impedía que Gran Bretaña reconociera a Chile como un Estado. Esta inestabilidad estructural no se basaba en la ausencia de instituciones o un proyecto político propio, sino que en la fragilidad de los mismos, lo que también era reconocido por amplios sectores dentro de la élite nacional que posteriormente fueron asociados al grupo llamado los pelucones. De esta manera, la rápida sucesión de gobiernos y proyectos políticos nacionales
durante el periodo 1823 a 1830, junto con la incapacidad de la hacienda pública de mantener un caudal apropiado, tuvo como consecuencia que los periódicos proyectos de reforma a las milicias quedaran siempre inconclusos e incluso inaplicables. En este periodo de anarquía o de organización constitucional o ensayo constitucional, como se lo prefiera llamar, la estructura de las milicias no varió realmente de aquella que tenía la patria vieja, y aquella de la patria vieja se basaba normativamente en aquella de la colonia. Es solo a partir de 1830, específicamente a partir de 1832, en que podemos afirmar que las antiguas milicias de la ciudad de Valparaíso adquieren su forma nacional y republicana. En octubre de ese año, 1832, se nombró a Diego Portales como comandante del batallón de infantería que se encontraba en formación en la ciudad, junto al encargo de formar a sí mismo una compañía de artillería y un escuadrón de caballería. En diciembre de ese año se le nombra además gobernador militar de Valparaíso. El nuevo gobernador conocía de cerca la realidad comercial y estratégica del puerto, ya que su sociedad Portales Sea y Compañía había tenido el privilegio del estanco del tabaco en 1824, otorgado por Ramón Freire. Sin embargo, producto de la agitación social y los propios desaciertos comerciales de la compañía, esta había quebrado. Por lo tanto, conocía lo que implicaba un enfrentamiento con los intereses de los sectores de artesanos de dicha ciudad, ya que, a partir del decreto del estanco del tabaco, los artesanos fabricantes de cigarros de Valparaíso pusieron a tener resistencia frente al monopolio que tenía su compañía, a lo que se sumó, sin duda, los decretos del 8 de julio y 19 de agosto provenientes del Ministerio de Hacienda, los cuales se mandaba el desarme de la flota de Valparaíso, de todos aquellos barcos de la Armada que no se encontraban en servicio activo, dejando virtualmente solo al Aquiles. Ahora bien, además de eso se decretó que el embarque de mercancías solo podía ser realizado por 12 barcos del Estado y los empleados de estos, lo que en la práctica significó que alrededor de 500 familias de pescadores y lancheros quedaban sin subsistencia, sin posibilidad de subsistir, y alrededor de 200 marinos y tropa también en la indefección. Ahora bien, Ramón Freire en unos pocos meses había logrado, a través de su política, generar un conflicto con una parte importante de la población de Valparaíso, ya que no eran solo lancheros, marinos o artesanos quienes estaban perjudicados, sino también los comerciantes y grandes propietarios de la ciudad. Estas medidas perjudicaban a toda la población de Valparaíso, finalmente. El mismo gobernador militar de la ciudad, José Ignacio Centeno, acérrimo o'higgins, apoyó a los movilizados, lo que le costó finalmente el destierro a bordo de una nave inglesa. En función de tal suceso y peligro, podemos entender que la preocupación del antiguo ministro por el equipamiento, la apariencia y la disciplina en sus ejercicios no puede ser vista solamente como una preocupación por su capacidad de combate, si bien este puede ser el principal motivo, sino que también es necesario considerar el impacto simbólico que ejercían sus tropas en la población. Esto es especialmente relevante si tenemos en cuenta que el así llamado bando pelucón se había impuesto a sus rivales meramente hace más de 2 años. Tal como afirma Hernández Ponce, Portales asignaba especial importancia a las ceremonias públicas que iban creando la tradición de un culto patriótico nacional. En ellas se tenía la oportunidad de venerar los símbolos del Estado. Como ya dijimos, estos símbolos adquieren especial importancia en las primeras décadas del siglo XIX porque lo que se estaba creando era precisamente la idea de nación. Esta nación requería símbolos, requería héroes, requería un discurso común, requería una identificación de la población con cierto aparataje simbólico. Ejemplos de lo anterior fueron los actos del 7 de julio y 4 de agosto de 1833. En el primero, Portales, junto al gobernador López, presidió el juramento a la nueva Constitución, siendo una inmejorable oportunidad para la primera presentación de la Brigada de la Guardia Nacional frente a la sociedad porteña. Ya se quiera ver esto como una medida de demostración de fuerza o simplemente como una muestra de la disciplina alcanzada por las milicias, la importancia de tal acto no puede ser desechada. Y en el segundo acto, Portales organiza un juramento de la Constitución exclusivo para los miembros de la Guardia Nacional. Hacia fines de 1833 ya se habían formado, organizado y equipado en Valparaíso 1.500 guardias nacionales, los cuales se encontraban distribuidos en 2 compañías de artillería, un escuadrón de caballería, un batallón de infantería, este último comandado por el mismo Portales. Esto tendría una participación protagónica en los sucesos de 1837, de los alrededor del Cerro Barro. Ya volveremos a eso. Antes revisaremos algunas cifras para entender la magnitud y la importancia del puerto del Valparaíso en esa época. Portales había dejado la comandancia del batallón de infantería en 1833. Sin embargo, el proceso de perfeccionamiento y aumento de la dotación del cuerpo continuó en aumento, permitiendo que en agosto de 1835 la fuerza del cuerpo cívico prácticamente se duplicara,
con 2 batallones de infantería con 2.368 hombres, un escuadrón de caballería con 173 y 2 compañías de artillería con 210, dando un total de 2.751. Frente a ello hay que considerar que Santiago contaba con 3.976 y una población alrededor de 10 veces más grande que Valparaíso. Ahora bien, ¿qué justificaba entonces la mantención de tales fuerzas en una ciudad relativamente pequeña y alejada de las fronteras como Valparaíso? A nivel discursivo podemos revisar lo que decía el presidente Joaquín Prieto, quien afirma en 1832, en la apertura de las cámaras legislativas: se ha mandado a desarmar el muelle Valparaíso para hacer con él una reparación indispensable, cuyo costo será de muy poca consideración comparado con los servicios importantes que esta obra ha empezado a rendir al comercio. 10 años después, en 1842, momento en que las fuerzas de la Guardia Nacional se mantenían sin variación en la ciudad desde las reformas que hizo Portales, los ingresos solamente de la aduana de Valparaíso fueron de 1.785.523 pesos. Para comprender la magnitud de esta cifra de importancia en los ingresos a nivel nacional, debemos considerar que en 1842 el ingreso total del erario público fue de 3.236.407 pesos. Es decir, aproximadamente el 55% de los ingresos de todo el país eran producto de la tributación del comercio en Valparaíso. Frente a lo anterior, los 199.000 pesos que costaba a nivel nacional la mantención de la Guardia parece totalmente justificado. El mismo Mercurio de Valparaíso, el 5 de agosto de 1833, comentaba lo siguiente: si los rápidos progresos que se advierten en la organización de la milicia en este puerto se logran en los demás puntos de la República, en que actualmente se organizan, calculamos que Chile tendrá en breve una numerosa y respetable Fuerza Armada, que garantizando mejor el orden público y fortificando sus medios de defensa, moralizará al mismo tiempo a los hombres de ciertas profesiones. Porque los hombres de ciertas profesiones son precisamente el artesanado urbano. A ello apuntaba Portales, a ello apuntaba Prieto, y este disciplinamiento social se da con una causa. Y el artesanado urbano, a pesar de que no existe aún la llamada cuestión social del principio del siglo XX, ya se había manifestado en azonadas, levantamientos y acciones violentas. Y especialmente era dedicado a esto en Valparaíso, ya que, como dijimos, el 55% del ingreso total del Estado entraba vía aduana. El control o la destrucción de la infraestructura de Valparaíso puede significar un daño irreparable. Bueno, pero realmente, después de la muerte de Diego Portales, el 6 de junio de 1837, que la Guardia Nacional prueba su verdadera valor, sobre todo los cuerpos organizados por el mismo ministro. Ya que, independiente de la perspectiva con la cual se estudia la obra de Portales, ya sea en su labor ministerial o en la comandancia de la Guardia Nacional, debemos decir que a partir del 6 se nota el éxito que tuvo la Guardia Nacional. ¿Por qué? Porque a pesar de que se sublevan los regimientos de Vidaurre en Quillota, no existe tal sublevación en Valparaíso. No solo es derrotado el regimiento número 6 de línea de Quillota, sino que el alzamiento que esperaba Vidaurre y todos los complotados en Valparaíso no sucede. Entonces vemos el doble éxito de las medidas de Portales. En primer lugar, un éxito estratégico, ya que la Guardia Nacional fue realmente un cuerpo efectivo en el combate. Y en segundo lugar, logró disciplinar a estas masas que solo 10 años antes, en 1825, se habían alzado frente a las medidas que mencionamos anteriormente. Ahora bien, el valor de la Guardia Nacional, podemos decir, reside finalmente en su capacidad de ordenar o disciplinar, si se quiere, más que en su capacidad combativa, que también quedó probada, de hecho. Es la segunda función a la que el ministro apuntaba, creo. Ahora bien, siguiendo lo planteado por el historiador Jocelyn Holt en relación a que Portales no planteó realmente un orden determinado, sino que simplemente constata los elementos del orden existente, es decir, el mantenimiento de un frágil equilibrio y gracias a lo que él denominó el peso de la noche, podemos a su vez constatar que la Guardia Nacional no tenía como propósito el movilizar la población, sino que actuaba en cierta forma como amarre frente a las convulsiones periódicas que sufría. Es decir, la función principal que tenía la Guardia Nacional era encauzar esta energía revolucionaria, si se quiere, que venía del periodo de emancipación, y llevarla hacia el ideal de desarrollo, de progreso y de los valores morales y cívicos que los pelucones, en este caso, consideran deseables para la población. Esta voluntad de dirigir el desarrollo social y político se relaciona con dos conceptos claves que es necesario comprender para la situación chilena y latinoamericana a comienzos del siglo XIX, que son modernidad y modernización. Aunque están estrechamente relacionados, es preciso delimitar el significado independiente de cada uno.
El primero puede ser definido como la suma de procesos de cambio de gran escala por medio de los cuales una determinada sociedad tiende a adquirir las características económicas, políticas, sociales y culturales consideradas típicas de la modernidad. El segundo, por su parte, de eso evolucionan los cambios de la noción de historia y tiempo por el siglo XVIII, asociando la modernidad a una cierta idea de progreso. En resumen, la modernidad, que era este ideal, se buscaba por medio de la modernización. Sin embargo, la modernización, al no tener claro su fin, era un proceso de nunca acabar. Este concepto de progreso en el siglo XIX, que se relaciona íntimamente con el del XVIII, es un ciclo sin fin de mejoramiento de la sociedad, tanto a nivel material, lo económico, lo político, lo social, como a nivel simbólico en cuanto a los valores y las virtudes que debían tener los nuevos ciudadanos. Ahora bien, esta idea permanente de innovación, de continua creación de lo nuevo, a pesar de que tiene su raíz en el siglo XVIII, el pensamiento ilustrado, en el siglo XIX adquiere un cariz más económico, si se quiere. De ahí la importancia que Portales y en general los lucones atribuían al puerto de Valparaíso y la defensa que se planteaba frente a cualquier alzamiento o atisbo de alzamiento. En el caso de Chile, en el periodo que abarca desde la abdicación de O'Higgins en 1823 hasta la primera parte del gobierno de Bulnes, específicamente en 1842, podemos observar tanto a nivel discursivo como normativo una voluntad modernizadora, la cual se orienta por igual a aspectos técnicos relativos a la economía y las Fuerzas Armadas, pero también elementos más sutiles relativos al disciplinamiento social y la búsqueda de ciertos valores morales y éticos que se consideraban deseables. Ahora bien, para entender por qué se quería construir una ciudadanía, debemos tener en cuenta que el país que ideaban, que soñaban, que mostraban en su discurso los patriotas, no existía realmente antes de 1810. Existe una construcción del país que se quiere. Antes existían súbditos, antes existían milicias coloniales que peleaban por honor por su deber frente al rey y por un ascenso social. Sin embargo, los guardias nacionales luchan por una lealtad hacia el Estado, a esta entidad abstracta, ajena a los caudillos, como quería Portales. Esa es la gran diferencia entre la Guardia Nacional, los cuerpos cívicos, como quiere llamarse, y las milicias coloniales, el objetivo que tenían. Las guardias coloniales no luchan por ascenso social realmente, ni por amor al rey o al presidente. Esto se demuestra porque, a pesar de los cambios de presidente, la lealtad a la Guardia Nacional queda siempre con el Estado. Incluso cuando Vidal Real, que era un caudillo muy popular entre la tropa, jefe del Estado Mayor del Ejército Expedicionario, que iba a partir esa misma semana rumbo a Perú, la Guardia Nacional se mantiene firme, se mantiene en sus posiciones y logra derrotar a la fuerza del Daura. Quiero terminar con una cita que aparece en la edición del Museo de Ambas Américas de 1842, editado en Valparaíso, que dice lo siguiente: Valparaíso ofrece en efecto uno de los ejemplos más notables del poderoso influjo que ejercen en la suerte de los pueblos las instituciones liberales, la paz, la estabilidad, el franco comercio con todas las naciones de la tierra y la civilización y la cultura que son sus necesarias consecuencias. Los progresos que ha hecho esta población en los 24 años últimos no pueden ser ni más rápidos ni más marcados, según resulta de lo que ya dijimos acerca de su estado en 1819 y lo que vamos a agregar ahora sobre el presente. Son especialmente valiosos para entender este periodo los testimonios de extranjeros. En el caso de Valparaíso, casi la totalidad de las fuentes sobre la sociedad y la política porteña se basan en los relatos de viajeros británicos, sobre todo, también de los cónsules que residían en la ciudad y algunas pocas cartas de locales. Entonces, esta imagen que tienen los extranjeros de Valparaíso no necesariamente refleja lo que era la ciudad, pero refleja la imagen que proyectaba. Y esa imagen que proyecta la ciudad es sumamente importante, tratándose de una ciudad mercantil que ofrecía seguridades que no ofrecía, por ejemplo, el Callao o Buenos Aires, en el sentido que la estabilidad política y la permanencia en las instituciones logró que Valparaíso surgiera desde una pequeña aldea de pescadores que ni siquiera contaba con un muelle antes de 1820 a una ciudad que generaba hacia 1842 el 55% de los ingresos del país. Muchas gracias. Bien, gracias a Felipe. Ahora continúa una ronda de preguntas y podemos ver con su conferencia lo importante que es Valparaíso a nivel nacional e internacional, cómo se van a configurar las guardias nacionales y esta imagen que da la ciudad y la importancia que tenía hacia el mundo entero. Pudimos ver la seguridad, diversas cosas. Por ende, ahora los dejo en la ronda de preguntas. Agradecemos nuevamente a Felipe y
Muchas gracias, Felipe, por la exposición, realmente por destacar un tema tan importante. Las guardias cívicas posteriormente son cruciales para el tema electoral y, como bien explicaste, tiene que ver con la importancia de que derrotan a un ejército de línea. O sea, te quisiera hacer una reflexión en torno, así como Portales quiere eliminar el caudillismo, quiere eliminar las golpizas, los cuartelazos, y lo hace a través de esta instancia. ¿Ves también la renovación de la mentalidad política? Porque tú hablas del soldado, el ciudadano, pero la élite, ¿se hace parte de este discurso o es solamente, como lo viste, el disciplinamiento social de algunos sectores populares? Bien, y esa visión del disciplinamiento social como exclusiva de tarea de la Guardia Nacional me parece bastante cerrada, en lo que trabajó Sergio Grés en la historia del movimiento popular en Chile. Sin embargo, muy parcial, porque claro, puede que haya habido grupos de artesanos, de hecho hay testimonios de eso, que eran forzados a enrolarse a la Guardia Cívica porque lo mandaba la Constitución del 33, en el artículo 176. Sin embargo, había una gran cantidad de gente que se enrolaba voluntariamente, que era el espíritu original de las Guardias Nacionales, no quizás porque creyeran en el ideal cívico de Portales, quizás ni siquiera lo entendían, sino porque esta noción de orden, esta seguridad que entregaba las Guardias Cívicas frente al anterior bandolerismo o azonadas constantes, entregó una seguridad a la población que les acomodaba, tanto para sus negocios, trabajos, como su vida familiar. Ahora bien, tampoco hay que creer que la visión de Portales era común a toda la élite. De hecho, sus críticos lo que más aducían era que esta visión era impuesta. Portales, casi por su propia voluntad, impuso una visión de orden de ciudadanía a la élite, tanto Santillana como de Valparaíso, como de Coquimbo o Concepción. Así que, claro, una vez que Portales muere, curiosamente su proyecto continúa viviendo por la fortaleza del proyecto mismo, por la capacidad de proyección que este tenía y porque los pelucones, en este caso Prieto y Bulnes, se dieron cuenta de la utilidad que podía tener para controlar una situación que en países como Perú, Argentina, Bolivia, Venezuela resultaba prácticamente incontrolable, que eran los continuos levantamientos de caudillos militares que tomaban el poder, efectivamente, como sucedió con Santa Cruz en Bolivia, en Perú, perdón, en 1837, que era originalmente el líder de Bolivia, e invade Perú, frente a lo cual Argentina, que son las provincias unidas del Río de la Plata en ese momento, y Chile, ven el peligro que eso implica para su propia independencia, conseguida hace menos de 2 décadas atrás. Entonces, claro, la visión de Portales efectivamente fue impuesta a la élite, pero esta élite, una vez que Portales muere, quizás en ese momento, quizás antes, se da cuenta de la utilidad que puede tener para que el país continuara en este ritmo de crecimiento, de progreso, sobre todo lo que dice en relación con el comercio. No hay que engañarse, tampoco Portales no quería una sociedad igualitaria o una sociedad en la cual el ascenso social fuera la tónica. Portales quería una sociedad ordenada. Veía cómo se podía lograr una sociedad ordenada realmente, porque no era un teórico de ninguna manera, y lo logró de esta forma. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, nuevamente agradecemos a Felipe por su presentación, así que gracias nuevamente.